Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos aquí con el doctor Horacio Ceruti, un viejo y querido amigo, profesor, maestro. Y el día de hoy vamos a hablar de su última publicación titulada Posibilitar una vida transcapitalista. Bueno, también sería una vía transcapitalista. Claro. Doctor Ceruti, al leer su libro uno tiene varias sensaciones. Y la primera de ellas es que usted quiere posicionar no la idea de la filosofía, sino del filosofar. Podría un poco, me parece que todos los textos que componen el libro tienen esta idea, ¿no? El filosofar como un ejercicio. ¿Qué se está jugando ahí? Bueno, primero que nada, muy agradecido, me da mucho gusto que nos encontremos aquí y me encanta poder compartir así lo que ha estado, diríamos, detrás de la elaboración de este trabajo. Por supuesto que el énfasis está puesto en el filosofar. Y está puesto en el filosofar no solamente como una actividad personal de quien ha hecho esos trabajos, sino como una invitación a todas y a todos de que podemos y tenemos también en cierto sentido que dedicarnos a filosofar en el modo como lo estamos entendiendo aquí. Es decir, como un análisis de la realidad, como un análisis de la cotidianidad en la que nos encontramos, y por supuesto como una forma de encontrar explicaciones a lo que está ocurriendo y a cómo quisiéramos construir una forma de vida alternativa, que verdaderamente fuera una forma de vida donde, bueno, no fuéramos objetos en medio del mercado, sino que fuéramos verdaderamente reconocidos como seres humanos que merecemos una vida digna, una vida en plenitud. Claro. Puso usted un tema que atraviesa todos los textos. Por un lado, la cotidianidad, digamos, lo específico, lo concreto, en lo que insiste mucho. Pero por el otro lado, un gran arriesgue totalizador. Es decir, no conformarnos con parcelas, con pequeñeces, sino como proyecto político. Y está puesto en una tesis que usted mantiene, que en nuestro tiempo, en nuestro día, el filosofar tendría que estar pensando en, lo cito, cambiar las reglas del juego. ¿Cómo concilia usted estos dos momentos? ¿No? Digamos, el macro y el... Bueno, lo que pasa es que siempre las cosas se elaboran desde una situación particular, desde una coyuntura específica. Diríamos, un filosofar pie a tierra. Ahí, bueno, lo menos que podría decir es de dónde surgen estos trabajos. Surgieron de un año sabático que yo decidí ir a pasar a una parte de mi tierra originaria, digamos, ¿no? Que es la provincia de Córdoba, en la Argentina. Claro. Quizás el lugar políticamente más complicado de todo el país. Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver ahora ya confirmado totalmente. Bueno, y me toca llegar en un momento también muy, muy especial. Claro. Entonces, esto me parece que es un dato importante. Claro, lo interesante también es que los trabajos que yo incluí aquí, pensando en que era una reflexión de conjunto, pero que había que ir haciéndola parte por parte, están relacionados con los lugares a los que fui invitado. Entonces era como estar poniendo pie aquí, pie allá, en otras partes de nuestra querida región, para desde ahí poder hacer un planteamiento con esta visión holística, con esta visión de conjunto. Entonces, de nuevo, importancia de la coyuntura. Pero si no miramos la cuestión de conjunto, bueno, me pongo a dar la lucha y la batalla en la coyuntura, en mi colonia, en mi barrio, en mi institución, etc. Y resulta que cuando a poco que logramos avanzar, nos damos cuenta que estamos siempre jugando dentro de las reglas del juego de este sistema. Claro. Y finalmente quedamos sometidos. Claro. Por más que a lo mejor se puedan alcanzar ciertos pequeños logros. Entonces, este es el punto que me parece clave. El clave, sí, atraviesa. Y por eso intentar dejar de lado las reglas del juego. Claro, decirlo es una cosa, claro. Y ahí cómo le hacemos. Claro. Porque inclusive, muy bien, conocemos muchísimas experiencias, ¿no? De movimientos, de organizaciones comunitarias de base, etc. Bueno, ¿y si no hay dinero? Y uno lo digo así con toda la ironía, pero al mismo tiempo con toda la seriedad que requiere el asunto. Porque efectivamente, a la hora de la hora,
Bueno, queremos hacer un cartelito, sí, pero hay que pagarlo. Claro, claro, claro. O hay que hacer imprimir un folleto, sí, pero ¿y con qué lo pago? Claro, claro. Etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos lograr una organización que fuera más allá de eso? Con esto no quiero decir que no hay intentos en la vida. Sí, los hay. E intentos muy valiosos y muy interesantes de tratar de, diríamos, transgredir esas reglas y buscar alternativas. Pero cuando analizamos en detalle nos damos cuenta que llega un momento donde topamos en el límite. Y ese límite es el que hay que rebasar. ¿Cuál sería la agenda de la vida transcapitalista, de ese programa que usted está esbozando en este libro? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los puntos? Hasta donde yo logro captar, hay dos puntos que son neurálgicos. Uno es, por una parte, examinar estos intentos que están haciendo de esta construcción alternativa. Diríamos, si me lo permite decir así, aprender de esos casos específicos. Y por otro lado, creo que habría que hacer un ejercicio de invención imaginativa, en el sentido de plantearnos cómo se podría construir efectivamente esa alternativa, a partir de esas experiencias. Es decir, no son dos tareas separadas, son dos tareas que van articuladas. Claro. Ahora, fácil no es. No. Si tuviera la varita mágica, pues claro que ya. Pero hay que intentarlo. Claro. Hay que intentarlo. Porque si no, vemos que vamos hacia cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Aunque hay una serie de mecanismos también de, voy a poner entre comillas, de gobernabilidad, que te dicen, bueno, no, pero mire cómo va mejorando, que no sé qué, que bla, 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 que tranquilícese, que... Pero Claro, no hace falta ser un experto en el tema para darse cuenta cómo se está desarticulando y destruyendo nuestra vida cotidianamente, ¿no? Claro, claro. En el conjunto de textos salta a la vista además un concepto que usted ha trabajado mucho y que me gustaría saber cómo lo incorpora, que es el concepto de un concepto de utopía, cierto, que sería lo utópico operante propiamente. ¿Cómo lo articula a esta agenda que está proponiendo, a este proyecto que está proponiendo? Bueno, en realidad eso está en el trasfondo de todo el planteamiento, ¿no? Como lo habrás podido percibir. Inclusive diríamos, yo no puedo negar que para mí en lo personal, en mi vida personal, eso forma parte de mi forma de afrontar la realidad cotidiana. Está por un lado lo que no podemos soportar y está por otro lado lo que nos gustaría que fuese. Y es esa articulación entre lo insoportable y lo deseable lo que nos hace movernos. Claro, siempre y cuando que por un lado estimemos, pensemos, incluso soñemos, creamos que lo deseable se puede realizar, pero yo a esto le sumaría con la comprobación fáctica de que efectivamente se puede ir avanzando en ese terreno. Ahora, ahí la dificultad que viene es, bueno, entonces, retomando terminologías de otras épocas históricas, bueno, entonces, reforma o revolución, claro, diríamos, ¿no? Claro. Creo que ahí es donde hay que terminar de resolver el problema. Incluso yo sugiero que reestudiar esa discusión entre reforma y revolución en sus matices, en cómo se ha presentado, incluso como hoy se vuelve a presentar. Ese es un punto clave para quizás lograr vislumbrar alguna senda por allí, ¿no? Claro. De cómo se podría trabajar esa articulación. Me gustaría regresar a estas articulaciones en los casos específicos de América Latina, pero antes hacerle dos preguntas, bueno, una inicial. Hay muchos temas que ha trabajado y están expuestos aquí, ¿no? Pienso en el concepto de Nuestra América, pienso en la idea de la historia de las ideas, pero también veo una incorporación de nuevas temáticas en su trabajo, doctor. Apia Yala, por ejemplo, la dimensión corporal, y además hay un ejercicio muy, digamos, sincero de
de dar crédito a quienes le han acercado materiales que no conocía, referencias que no tenía, claro. ¿no? Lo cual hace al texto, digamos, deudor de muchos, ¿no? Exactamente. Alumnas y alumnos. ¿Qué temas están incorporándose, que podríamos decir novedosos dentro de su reflexión en este libro? Bueno, creo que estos que has mencionado son algunos. Yo diría que hay, en realidad, si tuviera que responder con sinceridad total, no estoy seguro de que haya nuevos temas. Ya. Lo que hay es intentos de enfatizar ciertos tratamientos, Ya. pero hay una especie de convicción, no por creencia, no porque sea una revelación, no por nada por el estilo, sino por haber topado siempre, topar con el asunto, y me parece que eso es algo que no se puede ignorar, diríamos, ¿no? Y que es la dimensión política. Yo creo que esa dimensión política es la que tenemos que tomar con mucha seriedad. Y insisto en esto porque, claro, cada día más la política y todo lo que vivimos y la información que nos llega, etcétera, se va deteriorando. Entonces, bueno, dedicarse a la política, ¿quién se va a dedicar a la política? Claro. ¿No? Y sin embargo, creo que ahí lo que necesitamos es eso, justamente. Es una revaloración de la dimensión política. Y eso está íntimamente relacionado con otro tema que yo me ocupa y me preocupa desde siempre, pero no he terminado de encontrar cómo plantearlo de manera adecuada. Probablemente porque ahí lo que hace falta es mucho más el trabajo efectivo que la elaboración puramente teórica a la distancia, digamos, ¿no? Y tiene que ver con la organización social. Con la organización social y con la formación de cuadros políticos. Y si en eso no ponemos el acento, Sí, me parece que todo lo demás colapsa, claro. colapsa. Y lo estamos viendo en experiencias a nivel mundial y en la región. Claro. Entonces, de pronto, ¿no? Temas como, que no son cualquier tema, sino son temas muy complejos, como estos que decíamos recién: reforma o revolución, liderazgos carismáticos. Bueno, ¿quién releva eso? ¿Cómo hacerlo? Renovaciones generacionales. Claro. Ese tipo de cuestiones no son cuestiones secundarias, son cuestiones muy relevantes, y es sobre esas sobre las que me parece que habría que poner todo el acento en este momento. Muy bien, doctor. Es muy importante, y lo estamos viendo en las crisis últimas de nuestra región, ciertamente. Ahí quisiera volver al tema del pensamiento, la filosofía, porque hay una dimensión que atraviesa y es muy insistente en algunos textos, por el contexto en el que se elaboran, que es la dimensión de las universidades, ¿no? Por un lado, decir o celebrar que haya una posibilidad de una profesionalización, digamos, seria, rigurosa, pero por otro lado una cierta normalización del pensamiento, un cierto acasillamiento. Hay una insistencia en una cierta burocratización de la producción del conocimiento, y no está en uno, en dos, está regado por todo el libro, por todo el libro. Se nota la preocupación, ¿no? Es que este es un tema, diríamos, para quienes tenemos el privilegio de estar en una institución académica. Yo creo que ese es un tema que no podemos eludir, porque la institución académica tiene que asumir compromisos públicos, y si no los asume, lo que está haciendo es o bien fingir, o bien en realidad lo está asumiendo, pero está fingiendo que no los está asumiendo porque está al servicio y en la subordinación total de los poderes hegemónicos. Entonces ahí es donde me parece que hace falta una actuación decisiva, particularmente en las instituciones, bueno, que se conciben
como autónomas o que han tenido que lograr esa autonomía con un inmenso esfuerzo. Pues ahí están los temas. Ahora, es interesante que en la región hemos tenido ejemplos de instituciones, por ejemplo, universitarias, religiosas, que han asumido ese compromiso. Claro. ¿No? Y lo han asumido con un costo altísimo. ¿No? Y obviamente estamos pensando en lo mismo, estoy pensando en El Salvador, Sobre todo en Ignacio Yacuría y sus compañeros, por ejemplo. Entonces, quiere decir que eso, diríamos, ahí hay que ver exactamente esta dimensión universitaria, qué papel juega. Y sobre todo, al interior de ese contexto, qué papel juegan las humanidades. Y todavía, al interior de eso, particularmente la filosofía. Porque cada vez más la filosofía es vista como una cuestión, bueno, los que tienen ocio que se dediquen, los que no tienen nada que hacer, bueno, que está bien. Digamos, socialmente no es reconocida. Claro. Y los propios miembros del gremio asumen una cierta comodidad en esa... Exactamente. ¿no? Les viene bien que no se les exija nada, digamos, Claro, ¿no? claro. Como una cierta comodidad. Es como una relación de cómplices, ¿no? De cómplices. Y luego también hay otra cosa que me parece importante destacar en este contexto. Todos estos mecanismos supuestamente de evaluación, de promoción, de no sé cuánto, de esto del otro, lo que han hecho es, de nuevo usando términos creo que habías mencionado ya, de burocratizarnos, en lugar de darle prioridad a las labores que verdaderamente son las que tienen prioridad para nosotros. ¿Y cuáles son esas labores que tienen prioridad? Justamente la producción de un conocimiento que tenga consecuencias respecto de una realidad específica que está reclamando a gritos que se diga algo. Claro. Entonces, bueno. Claro. Esto es muy... Le digo que cuando uno lo lee, nota esta preocupación. Porque además le asignas al filosofar un lugar, digamos, no central. ¿No? No hay un rey filósofo. No. Al contrario, dices, bueno, hay que aprender, hay que escuchar. Exacto. ¿no? Pero no podemos dejar de insistir en que aquí hay cosas, esto que decíamos, ¿no? Despolitizantes, Exacto. burocratizantes. Exacto. ¿no? Bueno, pues sí te quisiera preguntar, un poco para finalizar, para dar, y además de invitar, por supuesto, a posibilitar otra vida transcapitalista, invitar a la lectura, publicado por la UNAM, por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y la Universidad del Cauca en Colombia. En Popayán, Colombia, sí. Popayán. Me gustaría preguntarte cuál es tu evaluación del último año de nuestra América. Es decir, estamos viendo crisis, México o cosa aparte en esa crisis, pero la evaluación que hay de lo que sucede en Venezuela, de lo que sucede en Argentina, en Brasil, ¿cómo lo ve Horacio Urtiesa? Bueno, yo creo que una primera cosa que diría, y lo digo con profundo dolor, es que veía venir esto y quizás hasta peor. Y los pronósticos hacia el futuro se ven bastante complicaditos. Entonces, ahí me parece que lo primero que hace falta adoptar como actitud es justamente la del compromiso y la de entender cómo llegamos a este momento. Y no son explicaciones simplistas, hay que ver caso por caso, no es lo mismo una situación que la otra. Insisto de nuevo, las coyunturas, los ámbitos territoriales, los antecedentes históricos son fundamentales. Y al mismo tiempo el problema está en ¿se avanza o no se avanza en verdaderamente transgredir estas reglas del juego? Porque ahí me parece que está la clave del asunto. Y cuando uno empieza a ver, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Venezuela, como mencionaba, y tendríamos que poner Centroamérica, y tendríamos que seguir incluso a una parte de nuestra América apropiada por los vecinos del norte, sí, Puerto Rico, totalmente. En una situación Puerto Rico en este momento verdaderamente dramática. Bueno, ¿qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está pasando? Y me parece que está todo íntimamente relacionado con esto que mencionábamos. ¿Dónde está la formación de esos cuadros? ¿Dónde están los relevos? ¿Dónde están otra manera de entender los liderazgos? O en todo caso, relevo de liderazgo, ¿cómo se hace? ¿Sí? El caso, por ejemplo, que mencionabas de Venezuela. Bueno, ahí es clarísimo. Se fue Chávez. Dramático, además. Y dramático. Queda Maduro. ¿Sí? ¿Qué hacer? Condiciones muy precarias. Muy precarias. Y en un proceso relativamente largo. ¿Qué va a pasar en Bolivia? Son ya varios años de Evo. ¿Y qué viene a continuación? ¿Podría seguir Evo? ¿Hasta cuándo? Claro, claro. O sea, volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, si no es Evo, ¿quién es? ¿Qué pasó en Argentina? Honestamente, yo cuando vi que Cristina decía que Scioli iba a ser el candidato, yo dije, bueno, esto está complicado, ¿no? ¿Y en qué hemos terminado? Sí. Una situación verdaderamente muy compleja. Entonces, insisto, eso, ahí es donde también quienes nos dedicamos a la filosofía, no podemos estar en generalizaciones solamente, sino que necesitamos alimentarnos del conocimiento específico. Claro. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? A ver, ¿qué dicen los economistas? ¿Qué dicen los políticos? ¿Qué dicen los dirigentes de base? ¿Qué dicen los sindicalistas? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué dicen las mujeres? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de esa complejidad hay que ver cómo intentar avanzar. Pero claro, ese es un trabajo que hay que hacerlo en equipo. De nuevo, una sola persona lo va a hacer. Por más que llegas y tratas y lees lo que se puede. Y ahora con toda la tecnología que tenemos al alcance, etcétera. Pero así todo no es posible uno solo elaborarlo. Entonces creo que ahí se abre un panorama muy importante de trabajo. Y no podemos ignorar tampoco la dimensión religiosa. Todo lo que ha significado este nuevo Papa, hay que examinar también, porque eso está siendo manejado por todas partes. Y hay logros y hay que verlo, ¿no? Ahora sí, para terminar, preguntarte, ¿qué sigue? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que quisieras hacer? Aprovecho para comentar, porque a mí me parece maravilloso y me parece muy anómalo, que tú hace un par de años, no tantos años, pero sí un par de años, dedicas un curso de posgrado a las filosofías contemporáneas, ¿no? Específicas, ¿no? Por países. Entonces me parece maravilloso que haya un curso de filosofía paraguaya en México, por ejemplo. No creo que haya en otro lugar, no sé si en Paraguay, hay incluso, ¿no? Ahora vas con Colombia, pasaste ya por Cuba, pasaste ya por Chile, sí, ahora estoy recordando. Lo cual implica circulación de materiales, redes que se establecen con gente con la que uno dialoga, conocimiento histórico, por supuesto, porque no puedo hablar nunca sin historia. Y a mí me parece es un trabajo verdaderamente maravilloso. Por eso te pregunto, ¿qué estás pensando? ¿Qué sigue? ¿Qué harás? ¿O qué es lo que...? Bueno, yo creo que esa tarea hay que seguirla haciendo. A mí me encantaría incluso que eso no fuera solamente un curso, sino que pudiéramos tener una formación para filosofar desde la región. Pero claro, eso implicaría todo otro inmenso trabajo que elaborar. Pero en todo caso, creo que esta tarea es necesario hacerla. Por ejemplo, ahora que mencionabas esto, inmediatamente se me vino a la mente. Hace falta ver la filosofía en Ecuador, hace falta ver la filosofía en Bolivia, hace falta verla en, ¿cómo se llama?, en Brasil. Podríamos ir país por país, en el Caribe, en Centroamérica. Claro, no, mucho trabajo. Y da para cursos y cursos y cursos. Es más, en un semestre no alcanzas a ver ni apenas una probadita lo que se puede dar. Claro, peor es que no se hiciera. También otra cosa que me parece que voy a tener que volver a hacer, cosa que he hecho en años anteriores, es quizás dedicar cursos a textos en específicos. Por ejemplo, ahora acabo de recibir, ayer, si no, lo hubiera planteado ya para este semestre, de un queridísimo amigo ecuatoriano,
un libro que es como una síntesis de todo el saber que ha ido acumulando en su vida, que verdaderamente es espectacular. Alcancé a echarle una ojeada a unas paginitas ayer en la tarde y dije, pero si esto hay que hacer un curso. Solo sobre ese texto. Solo sobre ese texto. Como, por ejemplo, estaba recordándome hace años, hice el curso sobre filosofía de la realidad histórica de Yacuría. De Yacuría, claro. Línea por línea leyendo. Claro. También ese tipo de cursos hay que hacerlo. Ahora, lamentablemente, los cursos que están a mi cargo son muy poquitos. Si se pudieran abrir otros cursos paralelamente, ya con eso a lo mejor ya ganaríamos algo más. Claro, claro. Pero eso me parece que es una tarea muy importante, porque si no nos quedamos en la superficie. Sí, sí, Y acá necesitamos ir al fondo del asunto, ¿no? Y ver. Y de pronto también ayudar con todo esto a revalorarnos. No para que nos crezca el ego, no, sino porque de pronto aquí estamos en México. Bueno, a lo mejor sí te pueden decir a favor o en contra de Vasconcelos. Estoy pensando aquí porque estamos, ¿no? Ya casi viendo por mi raza. Con la religión. Y no me atrevo ni a repetirlo. Pero tú dices, bueno, ¿y Guatemala qué? Claro. Nada, ¿cómo que nada? Espérame tantito. Inclusive allí, apenas planteas eso, surge, bueno, ¿y los guatemaltecos cuánto han aportado aquí a México? Ah, caray. O como decíamos recién, Puerto Rico, ¿qué se sabe? Nada. Y solo sobre eso habría para trabajar. ¿Qué se sabe de Haití? Sí, que hubo un terremoto y que se han quedado viviendo ahí, que están en una situación desastrosa. Sí, pero hay mucho más. Y de Santo Domingo. Y así, y te vas viendo y dices, chin, ¿qué hacemos? ¿No? Claro, claro. ¿Cuánto habría, por ejemplo, para ver de lo elaborado en el pensamiento de Costa Rica, de Honduras, de Nicaragua? Solo por mencionar aquí, y así podría decir. Claro. Entonces yo creo que eso es una labor que hay que hacerla. Y que ojalá otros se animaran también a entrarle por ahí. Porque si no nos quedamos, insisto, en la superficie, ¿no? O en pequeñas modas que surgen. ¿No? Bueno, ahora hay que hablar de esto, hay que hablar de lo otro. O entonces, o volvemos para atrás. Claro. Es como si me dijeran, no vale la pena leer a Michel Foucault, claro. Pero espérame tantito que ya ha sido leído en la región. Claro, bastante. ¿Y cómo ha sido leído? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué surgió de Foucault, etcétera? Pero así como decimos eso, podemos decir Hegel, Marx. Claro. Sí, ¿no? Y prácticamente. Y nos queda trabajo inmenso por hacer allí. Y eso está todo pendiente. Entonces creo que es una labor que habría que asumir con la mayor responsabilidad. En este caso sí, en el ámbito intelectual y académico, en el mejor sentido que podemos entenderlo. Claro. Bueno, Horacio, pues te agradecemos mucho el tiempo que nos has concedido. Gracias a ustedes y me encantaría después saber qué te pareció y qué les ha parecido. Sí, no, seguramente. Las barbaridades que allí. Y ahí habrá, recomendamos la lectura de Posibilitar otra vida transcapitalista. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, Horacio. Gracias.